es que lo haga el familiar, y la amistad del familiar con el paciente, ¿no? Que realmente aporta también información. Bueno, ya llegamos a la filiación, ¿no? Entonces, la filiación, nombres y apellidos completos del paciente, ¿no? Su fecha de nacimiento, ¿no? El sexo, masculino, femenino, la raza, ¿por qué preguntamos la raza? Porque hay enfermedades ligadas a la raza, o sea, por ahí también podemos enfocarnos, ¿no? Estado civil, soltero, casado, ¿no? Religión, también por ahí va, ¿no? El pacientito, por ejemplo, los testigos de Jehová no permiten transfusiones. En el caso particular de nosotros los anestesiólogos hemos tenido varios pacientitos con testigos de Jehová con cirugías grandes, por ejemplo aneurismas cerebrales, cirugías abdominales grandes, que no permiten la transfusión. Entonces ahí tenemos todo un lío legal, ¿no? Si en caso vamos a necesitar transfundir a un paciente. Entonces eso es todo un tema aparte, que es bien fastidioso, pero por eso preguntamos la religión, ¿no? Ocupación actual, también la ocupación está ligada a ciertas enfermedades. Por ejemplo, hay pacientes, no sé, que trabajan al aire libre, ¿no? Entonces están expuestos de repente al cáncer de piel, ¿no? O pacientitos que trabajan, por ejemplo, no sé, expuestos a humos, ¿no? Trabajan, no sé, en una discoteca, siempre en las noches, donde fuman, ¿no? Son propensos de repente a cáncer de pulmón, y así, ¿no? Grado de instrucción, para ver, ¿no? Hay pacientitos que de repente no han pasado por el colegio y hay que hablar de una forma más fácil de entender, ¿no? Otros que sí son profesionales y tú le puedes hablar, ¿no? De diferente forma más técnica. La dirección actual, también donde vive, ¿no? El pacientito, la edad, lugar de nacimiento también puede ser ligado a ciertas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, no sé, los pacientes que han nacido en La Oroya, también ahí son pacientes que de repente pueden tener problemas pulmonares por lo de las minas, etcétera, ¿no? El lugar de procedencia es donde vives actualmente, ¿no? Nacimiento donde has nacido y procedencia donde vives actualmente. La persona responsable en casos de pacientitos que son, por ejemplo, pacientitos ancianitos, siempre está su hija, un familiar que lo cuida, ¿no? Bueno, fecha de atención, fecha de elaboración, es importante el profesional que responsable, ¿no? Y el modo de ingreso, cómo ingresó el pacientito, en silla de ruedas, ingresó en ambulancia, caminando, todo eso tenemos así detallado que poner. Como les repito, en los hospitales ya tenemos un formato, entonces ahí como que se te hace más fácil, ¿no? Es completar, ¿no? Tenemos siempre un formato. Bueno, ahora vamos a lo que es la enfermedad actual, ¿no? Es fundamental, bueno, en lo de la historia clínica es donde nosotros vamos, ¿no? Donde nos dirigimos a la enfermedad actual. Es la enfermedad que está cursando obviamente el paciente actualmente. Ahí van a señalar los síntomas, ¿no? Que está presentando el pacientito, ¿no? Me duele, me arde, me quema, siento desmayo, así hablan ellos, ¿no? Siento que me voy a desmayar, etc. Todos esos son los síntomas, ¿no? Cómo ha evolucionado en el tiempo, su inicio y su estado actual, ¿no? Cómo están ahora. De esa enfermedad actual vamos a tomar, ¿no? Primero, los síntomas principales, como les estaba diciendo a largo plazo, ¿no? ¿Qué síntomas tiene? ¿No? Me duele, me arde, me quema, ¿no? También pueden ver signos, como los signos son lo que tú ves, ¿no? Lo que puedes de repente también cuantificar, de repente yo estoy viendo que vomita, o lo cuantifico la fiebre, la diarrea, hemorragias, todo como dice acá en el ejemplo, ¿no? Son los síntomas y signos, tendría que decir, ¿no? Principales, ¿no? El tiempo de enfermedad actual, ¿no? ¿Cuándo empezó? ¿No? ¿Qué tiempo? Más o menos 1 año, 2 años, un mes, una semana, ¿no? Para ver si es aguda o crónica. Forma de inicio, ¿no? Brusco, insidioso, ¿no? Generalmente la mayoría dice que es insidioso, no sé, empecé así, empecé así, ¿no? Entonces ahí vamos. El curso también, ¿no? Como es un curso progresivo, intermitente, estacionario, ha ido evolucionando, se ha quedado ahí, ¿no? Y el relato de los síntomas, ¿no? Como les digo, ¿no? Esto hay que ponerlo así detallado, ¿no? En la historia, ¿no? El pacientito, por ejemplo, ¿no? El paciente refiere, ¿no? O manifiesta, mejor dicho. El paciente manifiesta
haber empezado con, a ver, vamos a poner por ejemplo algo pequeño, ¿no? Con dolor abdominal hace 2 días, que empezó en epigastrio, ¿no? Y luego de unas horas se fue a fosa ilíaca derecha y acompañado de anorexia, o sea, que no tiene hambre, y intenso dolor, ¿no? Que no le permite comer, ¿no? Entonces así más o menos es cómo deberíamos describir, ¿no? Eso es característico de una apendicitis aguda, ¿no? Pero así hay otras enfermedades más, es un ejemplo. Acá, por ejemplo, como digo, síntoma principal, acá es otro ejemplo de otra enfermedad, ¿no? Esto generalmente está diciéndonos acá de la tuberculosis, ¿no? Síntomas principales, tiene tos, disnea y alza térmica. Tiempo de enfermedad, 7 días. Forma de inicio, insidioso, y el curso es progresivo, ¿no? Acá nos da un ejemplo, paciente varón que hace 7 días aproximadamente comienza con tos, expectoración asociado a alza térmica, no cuantificada, en las últimas horas con sensación de falta de aire, que no puede respirar, por eso acude a emergencia. También vemos que el paciente es un paciente varón, es adulto mayor, está desnutrido y ya acá nos dice el diagnóstico, tiene antecedente de TB, entonces todo indica que puede ser una tuberculosis. Esto es también otro ejemplo, ¿no? De esto de otra enfermedad. También es importante, ¿no? Las funciones biológicas, ¿no? El apetito, ¿no? Si el pacientito tiene más hambre de lo usual, no tiene hambre, ¿no? Y también puede ir, ¿no? Ayudando. La sed, como está, aumento de sed, disminución de sed, aumento de sed, la clásica, un diabético, ¿no? Orina, si orina mucho, orina poco, ¿no? ¿Alguien sabe cuál es el valor normal de orina? Tenemos que tener. No, 0.5 miligramos kilo hora. Sí. Entonces, más o menos si estamos hablando, ¿no? Las deposiciones, ¿no? ¿Cómo son las deposiciones? Cuando hay pacientes que de repente hacen una deposición negra, puede ser una melena, ¿no? Nos puede ir indicando un problema intestinal, ¿no? Un cáncer de repente del colon, ¿no? O deposiciones líquidas, ¿no? De repente el paciente está con parasitosis, ¿no? El sudor también, ¿no? El sueño, variaciones de peso, desnutridos, baja de peso, el estado anímico también, ¿no? Ahí preguntamos también en la otra parte también, como le digo, ya vienen esquemas los hospitales, ahí le toman fotos sus esquemas. Los antecedentes también es importante, ¿no? Personales no patológicos, personales patológicos, ginecobstétricos solamente en la mujer y familiares, ¿no? Patológicos, de repente pacientitos, no sé, doctora, yo soy hipertenso, soy diabético, ¿no? Tengo un problema cardíaco, tengo una fibrilación auricular, etcétera, etcétera, ¿no? Acá hay un ejemplo, ¿no? Antecedentes personales no patológicos, tipo de vivienda, habitaciones, servicio, higiene personal, dental, el baño, deportes, escolaridad, los pasatiempos, si está vacunado o no, si fuma, si toma, si consume, ¿no? Drogas, en qué ambiente trabaja, alimentación, dieta, ¿no? Animal, vegetal. Como le dije acá, también nos puede ir enfocando al tipo de enfermedad que de repente estamos buscando o sospechando, ¿no? La impresión diagnóstica. Antecedentes personales patológicos, enfermedades, ¿no? Como les digo, que tienen, ¿no? Hipertensos, diabéticos, enfermedades cardíacas, artritis reumatoidea, etcétera, etcétera, etcétera. Si he tenido transfusiones, alergias, también es importante. Si es alérgico a, sí, doctora, soy alérgico a los Alzheimer, ¿no? O a la penicilina. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Ginecobstétricos igual, ¿no? De las pacientitas, la menarquia, la menopausia, la edad, ¿no? Cuántos embarazos ha tenido, etcétera, ¿no? Métodos anticonceptivos también. Y bueno, heredos familiares, ¿no? También hay enfermedades que se heredan, ¿no? Entonces, abuelos, padres, ¿no? Que pueden heredar también a los hijos, ¿no?
La diabetes también hay, generalmente viene, ¿no? La línea de la madre, los hijos generalmente varones pueden heredar la diabetes, ¿no? Otras enfermedades también autoinmunes, ¿no? Que pueden ser hereditarias. Ahora vamos, bueno, al examen físico, ¿no? Generalmente este examen físico, como ya casi lo hice un poquito más. Inspección, auscultación, palpación y percusión. ¿Han visto en los hospitales cómo examina el doctor? Todavía no han visto cómo examina el asistente, ¿no? Con su estetoscopio. ¿No? Entonces ya más o menos tienen una idea de cómo es lo del examen físico, ¿no? Cómo han ido ya poco a poco viendo el hospital, también van a ir perfeccionando eso, ¿no? Inspección, la ocultación, palpación y la percusión, ¿no? Son los principales. En el examen físico observamos datos generales, ¿no? La actitud del paciente, ¿no? Si está apático o muy excitado, ¿no? El estado de nutrición, obesidad, anorexia y cómo está elaborado, ¿no? Acá vamos a detallar en esto. También constantes vitales, ¿no? Presión arterial, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, frecuencia respiratoria, ¿no? Temperatura. Este es un monitor, ¿no? De lo generalmente nos saca, bueno, todas las constantes vitales, ¿no? Bueno, el examen físico generalmente es segmentario, ¿no? Empezamos por la cabeza, cuello, tórax, espalda, abdomen, ¿no? Extremidades y también genitales, ¿no? El examen neurológico es un examen importante para nosotros también, ¿no? Evaluamos conciencia, pares craneales. Ya van a ir esto también detallándolo más, porque como le digo es un montón. Sistema motor, sistema sensorial, ¿no? Y los signos de irritación en el inicio. Ahora vamos a dar algunos ejemplos del examen neurológico. Hasta ahorita, ¿alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? Yo creo que es pesadito, yo también pasé por lo mismo. Hace tiempo. ¿Alguna duda? ¿Ya? ¿Seguimos? Ya después lo van leer y en el hospital ver. ¿Qué pasó? Ya, como les digo, el examen físico, ¿no? Vamos a tener instrumentos como el estetoscopio, vamos a tener nuestro termómetro, etcétera, ¿no? Métodos de exploración, también hay métodos de exploración, condiciones generales del paciente, estados de conciencia, la actitud del paciente, tipología de crisis, o sea, qué tipo, cómo es esa persona, ¿no? Delgada, gordita. Ahorita vamos a detallar eso también, las fases, el estado de nutrición, la talla, los signos vitales, ¿no? Entiendo lo anterior. El examen físico nos sirve, no es todo un proceso, como ya dijimos, es cabeza, cuello, tronco, extremidades, genitales, espalda, ¿no? Reconocer, ¿no? Todo esto, los signos también y la enfermedad, ¿no? O sea, corroborar a dónde estamos yendo, qué sospechas tenemos también, ¿no? Aquí están los instrumentos médicos, nuestro tensiómetro, el estetoscopio, este es un onoscopio, termómetro, otros poderes. Supongo que es baja lengua. Ya. Los métodos de exploración para hacer el examen físico, ¿no? Va a comenzar también primero después de la anamnesis, todo lo que le preguntamos al pacientito, ¿no? Primero, como les dije, lectoscopía, lo que vemos, la anamnesis del paciente, ¿no? Y empezamos después con los métodos de exploración. El señor lo vamos a examinar, ¿no? Vamos a examinarlo. Generalmente, para hacerle todo, cuando ingresa al pabellón, ya el pacientito, cuando ingresa a internarse, lo llevamos como que a un lugar más cerrado donde el paciente se tiene que desnudar en la mayoría de veces, ¿no? Para poder examinar. Entonces tiene que ser también preservar el pudor del pacientito, su privacidad, ¿no? Generalmente en los hospitales es grande el pabellón, en el 2 de mayo son 40 camas, así en los pabellones gigantescos y todos están frente a uno, ¿no? Entonces o ponemos biombos, ¿no?
o lo llevamos a otro cuartito a poder hacerle el examen físico, ¿no? Ya, ¿no? Eso es lo que continúa de la anamnesis, ¿no? La constitución, el estado de nutrición, el color, el estado de la piel y, como volvemos a repetir, cabeza, cuello, troncos, extremidades, ¿no? Y genitales, ¿no? Inspección directa e indirecta, ¿no? Acá es más de lo mismo, ¿no? Por ejemplo, sensibilidad, tocamos al paciente, le duele, o más profundo, ¿no? O simplemente con el simple hecho de tocarlo ya le duele. De alguna lesión de repente, ¿no? Cómo está la temperatura de esa tumoración, ¿no? Por ejemplo, forma, tamaño, consistencia de la lesión, ¿no? También la percusión, ¿no? Ahí percutimos, ¿no? Los pacientitos, generalmente es zona pulmonar, ¿no? Y también abdominal, ¿no? Método que consiste en golpear de forma metódica, como dice la región explorada, producir sonidos y localizar puntos dolorosos también, ¿no? Hay características de ciertos órganos, ¿no? Al percutirlo, por ejemplo, el hígado se puede percutir, es un sonido mate, ¿no? Por ejemplo, los intestinos, cuando están con regular ruidos vibrarios aumentados con gases, es timpánico, ¿no? Entonces ahí se van a dar cuenta, van a tener que ir viendo ya cuando estén con los pacientitos, ¿no? Hígado es más mate, ¿no? Generalmente con estos dos dedos y hacemos así, ¿no? Ahí tocamos y se siente el sonido, ¿no? Mate o timpánico. Y la ocultación que lo hacemos con nuestro estetoscopio. Acá en este ejemplo, por ejemplo, están ocultando pulmones, ¿no? Para ver ruidos pulmonares, ¿no? Si pasa bien el aire, puedes escuchar estertores, ¿no? Constantes, sibilantes, etcétera. También cuando hay un derrame pleural, por ejemplo, se siente mate, no hay ruidos, ¿no? Entonces eso van a ir poco a poco también en la práctica, ¿no? En el hospital. Bueno, hacer este examen físico, como ya les adelanté, en un ambiente apropiado, ¿no? Viendo la privacidad del paciente, como acá dice, respetar el pudor, ¿no? Un lugar luminoso, privado, cómodo y equipado, ¿no? Generalmente el médico está en el lado derecho, ¿no? Del pacientito, preguntándole. Acá hay un ejemplo, ¿no? Una iluminación adecuada, en este caso para ver, por ejemplo, el pulso venoso yugular. En caso de, por ejemplo, un problema cardíaco, hacemos una incurgitación yugular, ¿no? Se evidencia, entonces el pacientito tiene que estar en esta posición y se ve, ¿no? Cómo la vena yugular se dilata cuando entonces una presión en el hígado, ¿no? Eso puede indicarnos de repente algún problema cardíaco, ¿no? Aquí está igual inspección, palpación, percusión y auscultación, ¿no? Como ya les había dicho. Bueno, esto es lo mismo también, ¿no? La inspección, vemos fases, actitud, postura, estado de nutrición, hidratación, ¿no? El tipo constitucional del paciente, está gordito, delgado. También acá, ¿no? Hay pacientitos, también nos va a tocar en algún momento, ¿no? Hacer evaluación, no a pacientes que están así despiertos, que te conversan, sino hacer, por ejemplo, un examen físico a un paciente que está de repente en la UCI, ¿no? También tenemos que ver, entonces, acá, ¿no? Vamos a ver la función respiratoria, la reticular, renal, integral y el sistema nervioso central, ¿no? Igual, ¿no? Como digo, es una evaluación subjetiva, ¿no? Los datos que nos da el pacientito y hay que interpretarlos. Y eso también depende de la experiencia del médico, ¿no? Ya tú tienes que ir, mientras ya te va conversando el pacientito o tú vas haciendo el examen físico, ya vas inclinándote a qué posibilidad diagnóstica puede tener el pacientito, ¿no? ¿Qué diagnóstico puede tener? ¿Qué síndromes tiene? Esos síndromes, a qué enfermedades posibles puede indicarnos, ¿no? Que tenga el paciente. Igual, ¿no? Leptoscopía, lo que vemos, ¿no? Que está al principio de la historia clínica, que también nos va a dar como se dice, una idea, ¿no? De lo que tiene el paciente, viéndolo ectoscópicamente, ¿no? Lo que vemos nosotros, está amarillo, está delgado, etcétera, ¿a qué vamos? ¿No? Si está ictérico, amarillo, puede decir, no, ese señor seguro tiene un problema hepático,
Entonces ya voy viendo el examen físico, yéndome a la parte, se puede decir hepática, igual tenemos que revisar en sí todo, ¿no? Pero ya más o menos voy viendo, de repente el pacientito está ascítico, o sea que tiene el abdomen lleno de líquido, vemos circulación colateral, pero eso, como les digo, ya van a ir viendo en el hospital, ¿no? Es todo eso básicamente. Aquí está, como les estaba diciendo, las condiciones del paciente. Puede ver como este paciente que está entubado, en mal estado general, también le va a tocar hacer el examen físico a ese paciente, ¿no? Acá vemos que está entubado, tiene una traqueostomía, perdón, ¿no? Está como una traqueostomía y lo que viene acá parece que es su drenaje torácico, no parece un drenaje torácico. A la izquierda, allá tenemos el paciente en buen estado general, ¿no? Regular estado general, ¿no? Ya uno se va a ir dando cuenta, ¿no? Cómo está la actitud del paciente, ¿no? Bueno, los estados de conciencia, ¿no? Ya vas a ver cuando le hagan la análisis a tu paciente, algunos te van a responder de manera, como le dice, adecuada, van a estar ubicados, orientados en tiempo, espacio, persona, ¿no? Al toque ustedes se van a dar cuenta de eso, ¿no? La lucidez, como es el estado de conciencia, alerta, ¿no? Persona normal que abre los ojos, te mira, te contesta ecuánimemente, ¿no? ¿Qué día es hoy? ¿Cuántos años tienes? Otros pacientes que están confusos, desorientados en tiempo, espacio. Su respuesta puede ser coherente pero retardada, ¿no? Y solo te responde de repente preguntas sencillas, ¿no? Es un pacientito somnoliento que también hemos tenido, ¿no? Ya un paciente en estado de estupor, ya está inconsciente, ¿no? Responde escasamente a las preguntas, ¿no? Y el otro extremo ya es un paciente en estado de coma, ¿no? Generalmente nosotros evaluamos los estados de conciencia con la escala de Glasgow, ¿no? Eso también lo van a ir viendo, ¿no? Que vemos cómo está la respuesta ocular, verbal y motora, ¿no? Tiene sus escalas, ¿no? Que van, lo que está el paciente despierto, lúcido, 15, ¿no? Puntos, que es lo máximo, ¿no? También vamos a fijarnos en este examen físico la actitud o postura del pacientito, ¿no? ¿Cómo está el paciente? ¿Está echado? ¿No? Nosotros generalmente decúbito supino es boca arriba, echado, boca arriba. Decúbito prono, boca abajo. Decúbito lateral derecho, ¿no? Los costados, o decúbito lateral izquierdo, ¿no? Puede ser pasiva o activa también, ¿no? Activa, que el paciente solito se mueve, y la pasiva, que tú lo mueves, ¿no? Como por ejemplo este pacientito en ese ejemplo es un paciente que está en UCI, está en decúbito prono, ¿no? ¿Por qué lo ponemos así a veces a los pacientitos? Para el mejor manejo pulmonar, ¿no? Porque es un paciente que está en ventilación mecánica. Entonces en la UCI los mueven así también para evitar las escaras, ¿no? Que son lesiones por estar mucho tiempo el paciente postrado, o sea, pues en escaras. También hay algunas enfermedades que tienen ciertos tipos de actitud, postura, ¿no? Características. Como ya les dije, ¿no? La actitud puede ser activa o pasiva. La activa es la que uno se mueve, no me voy acostado, me voy acá, de punto lateral izquierdo, derecho, supino, prono, ¿no? Y el pasivo es el que nosotros lo movemos al paciente. El paciente generalmente inconsciente, ¿no? que están en ventilación mecánica. O pacientes postrados, con secuelas de DCD, etc. Accidentes cerebrovasculares que hay que mover. Acá igual, como les dije, tipos de cúbito, ¿no? Sentado, de pie, según la actividad, ¿no? Como les digo, pasivo, activo, posición de cúbito supino, boca arriba, de cúbito prono, boca abajo, lateral izquierdo y derecho. Y las posiciones anormales, como les estaba diciendo, ¿no? Acá por dar ejemplos, ¿no? Ortognéica, meningia, mahometana, también son característicos de ciertas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, la mahometana que vemos acá se caracteriza en el derrame pericárdico, ¿no? Esto ayuda a drenar, por ejemplo, el líquido, ¿no? Del corazón, ayuda a que el paciente no esté con dolor precordial, ¿no? Tan intenso. Esta posición dice que calma un poco el dolor, la dificultad respiratoria que ellos van a tener por tener un derrame pericárdico.
Decúbito dorsal, bueno, procesos inflamatorios pélvico-peritoneales, ¿no? Dolor pleurítico, ¿no? Un pacientito de cúbito lateral izquierdo, ¿no? Eso dice que también le ayuda, mejora, ¿no? El dolor, ¿no? El dolor que puede tener este derrame peritoneal, ¿no? Gatillo infusivo, procesos meningios, ¿no? Hay un montón, de verdad. Decúbito ventral que mejora, ¿no? El pacientito que está con un cólico intestinal, semisentado, insuficiencia cardíaca congestiva, no toleran el decúbito, tienen que estar semisentados, ¿no? Como dijimos, genu pectoral o de plegaria maometana, ¿no? Esa es la posición. También esa posición a veces es para operar, por ejemplo, pacientitos entran a la sala de operaciones para una cirugía de repente de hemorroides, ¿no? La tipología de Krishna es lo que se había comentado, los delgaditos, los gorditos, ¿no? Pícnico es como Sancho Panza, ¿no? Que predomina el diámetro antero-posterior del abdomen, prominente, ¿no? Miembros cortos, ¿no? Manos anchas y cortas, ¿no? Son personas de repente calvas. Ellos pueden también indicarnos, ¿no? que sufren de alguna enfermedad, como una enfermedad cardiovascular, reumática. El leptosómico, acá se han equivocado. Bueno, esa es la que nos anda. El leptosómico es el delgado, el de brazos largos, ¿no? Y el atlético es pues que todo está su musculatura, el esqueleto está todo ok, es proporcional, ¿no? Una estructura anatómica proporcional. Acá creo que tengo un ejemplo, ahí está. No, el pícnico, el leptosómico y el... Ese es lo característico de la tipología del Cristo. También vemos las fases, ¿no? Del pacientito, una fase depresiva, como está ahí, una fase anémica. Una fase anémica es un paciente pálido, ¿no? Generalmente es un paciente con una hemoglobina baja, anémico, ¿no? Una fase mitral. Fase mitral es un paciente con un probable problema cardíaco, ¿no? Como dice su mismo nombre, una insuficiencia mitral, ¿no? Generalmente son rubicundos, ¿no? Acá en los cachetitos. Una fase caquéctica, ¿no? Un paciente, por ejemplo, postrado, desnutrido, una paciente probablemente con cáncer, ¿no? Una enfermedad larga, crónica. Una fase parkinsoniana, que está ahí un paciente que no tiene mucha expresión en el rostro, ¿no? Una fase de Horner. La fase de Horner, ¿no? La fase mongólica y una fase cianótica, ¿no? Un paciente con ese cerebrito azul, ¿no? Cuando llora se pone azul. Cianótico es una coloración azul, falta de oxígeno, ¿no? Porque el pacientito puede tener algún problema cardíaco también. Entonces ahí vamos viendo, ¿no? Con las fases que nos puede ir indicando qué patología puede tener el pacientito. El estado de nutrición, ¿no? Lo volvemos a decir, ¿no? Ahí ponemos generalmente en la historia clínica, en la parte de endoscopía, ¿no? Pacientito con lo que vemos endoscópicamente, buen estado general, regular estado general, mal estado general. Así ponemos siempre en las historias clínicas de los hospitales. Regular estado de hidratación, mal estado de hidratación, ¿no? Como le digo, eso es lo que ponemos ahí. Ya los voy a ir diciendo cómo vamos a ir más o menos evaluando y dándonos cuenta, ¿no? Obviamente nutrición porque está muy delgado o está muy gordo, ¿no? Hidratación porque el pacientito está muy seco, ¿no? La turgencia de la piel, ¿cómo está? Ahorita vamos a hablar un poco más también. Peso, talla, ¿no? Sobrepeso, un obeso tipo 1, 2 o mórbido, ¿no? O muy delgado también. Acá, bueno, generalmente el estado de nutrición, ustedes ya saben el índice de masa corporal, ¿no? El peso entre la talla al cuadrado, ¿no? Aquí están los valores, ¿no? Un índice de masa corporal normal de 20 a 25, ¿no? Vamos con un sobrepeso hasta 28 y un obeso mórbido, ya más de 40 de índice de masa corporal. Aquí está, bueno, ¿no? Obesidad, delgadez y caquexia. También es importante en los signos vitales la temperatura, ¿no? Esto tiene un ritmo circadiano, ¿no? Dicen que es mínimo a las 6 de la mañana, ¿no? Y un máximo entre 4 y 6 de la tarde. Mínimo es 37 general
y en la tarde puede llegar hasta 37.7, ¿no? Y eso es importante para saber porque hay enfermedades que, por ejemplo, hacen alza de temperatura en las tardes, tarde-noche, ¿no? Como por ejemplo, brucelosis, la tuberculosis. Entonces es importante saber este ritmo circadiano de la presión, de la temperatura, ¿no? Bueno, la presión arterial también, ¿no? Generalmente tenemos, bueno, en el caso mío, nosotros tenemos en el quirófano los monitores, en recuperación también los monitores que están constantemente tomando de la presión arterial, las funciones vitales en general, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, ¿no? Y ya me dan la presión arterial media, ¿no? O sea, ya me da ahí, arriba está por ejemplo 160 y abajito me sale entre comillas su media, ¿no? Que es 60, 65 o 70. ¿No? Entonces, pero si no tenemos eso y solo tenemos nuestro tensiómetro, podemos calcularlo, ¿no? Aquí está la fórmula, ¿no? Es 140, por ejemplo, la presión arterial 140 sobre 80, ¿no? Entonces 140 menos 80 entre 60, ¿no? Que es un tercio, ¿no? Entonces me sale una PAN de 100, ¿no? Que es normal. La PAN va desde 60 hasta 100, que son los valores normales de la presión arterial, ¿no? Bueno, la presión arterial se puede tomar, tiene una diferencial en cuando lo tomas en el brazo izquierdo y derecho. Generalmente, como dice acá, es de 10 milímetros de mercurio. Pero si ya es más, se excede, ¿no? Más de 10 milímetros de mercurio, ya podemos también decir que puede haber algún problema cardíaco, algún problema periférico, ¿no? Arterial, ¿no? Bueno, acá dice algunos problemas especiales que también tenemos nosotros, como pacientes muy obesos que tienen el bracito, tenemos muy gordito, tenemos tensiómetros especiales, ¿no? más grandes. La presión arterial, por ejemplo, no es audible en pacientes en shock. Pacientes, a veces hay que tener una adecuada, también eso lo van a aprender en el hospital, una adecuada técnica para tomar la presión, no ponerlo en la arteria, el estetoscopio, ¿no? Tener al paciente que esté calmado, que no haya hecho ejercicios de repente, ¿no? Para tener una presión arterial fidedigna, ¿no? También el pulso es importante, tenemos diferentes lugares para tomar el pulso, ¿no? El braquial humeral, ¿no? Acá arriba, el radial y el femoral que está en la parte inguinal, ¿no? También tomamos el pulso. Ustedes ya saben que lo normal puede ser de 60 a 100 también, ¿no? El pulso. Y es regular, ¿no? En pacientes también con problemas cardíacos, de algún problema básicamente cardíaco, ¿no? O arteriosclerosis, etcétera, puede haber alguna variación, ¿no? Acá hay un ejemplo de cómo tomar el pulso popliteo, por ejemplo, como cogemos atrás, ¿no? De la rodilla, y nunca con los dedos gordos porque estos no tienen latido propio, entonces coger siempre así, ¿no? Aquí está el ejemplo, ¿no? Hay un ejemplo de esto. Presentación, bueno, ustedes ya saben, taquicardia, acá dice más de 90, pero en verdad más de 100 latidos por minuto. Y la bradicardia sí es menos de 60 latidos por minuto, ¿no? También como nosotros lo graficamos esto del pulso, ¿no? Si no se palpan es 0, pulsos disminuidos una cruz, y se palpan muy aumentados 4 cruces, ¿no? Entonces ahí van viendo, ¿no? Palpan normalmente cruces aumentados. Eso también van a ver cuando hay edema, por ejemplo. Cuando evaluamos el edema, ¿no? De repente en miembros inferiores también ponemos fovea una cruz, fovea 2 cruces, etc. La frecuencia respiratoria también hay características de la frecuencia respiratoria, ¿no? Una frecuencia respiratoria normal tiene esa gráfica, ¿no? Por ejemplo, acá, la respiración acidótica o de Kussmaul es una respiración profunda y rápida. ¿En qué casos hay generalmente ese tipo de respiración? Por ejemplo, en pacientes con acidosis metabólica, ¿no? Entonces, el cuerpo necesita compensar y comienza a respirar rápido para poder llegar a no alcalosis, pero poder compensar, ¿no? Entonces, los mecanismos compensatorios del mismo organismo, ¿no? También la respiración de Cheyne-Stokes, que es un tipo de ortopnea, ¿no? También puede ser en problemas cardíacos, ¿no? Que también tiene periodos de apnea. Ahí, como ven, no es seguiditas, son, mira, superficiales, profundas y periodos de apnea, ¿no? Puede ser intoxicación por opiáceos, drogas, problemas cardíacos, etc., ¿no?
A ver, entonces, ¿alguna pregunta hasta ahora? ¿Hasta qué hora es la...? Ya. Ahora llegamos por este examen físico, piel, panelas, el tejido celular subcutáneo y el examen regional. ¿Ya? A ver. Igual tenemos que aprender a reconocer, ¿no?, los tipos de lesión en la piel, ¿no?, tejido celular subcutáneo, panelas y anexos, ¿no? Conocer condiciones mínimas, ¿no?, para realizar este examen de piel, generalmente identificarlo, ¿no?, para llegar a un posible diagnóstico, ¿no? Piel y anexos, bueno, condiciones también adecuadas, como le dije, para hacer el examen clínico, ¿no?, que por generalmente el paciente tiene que estar desnudo, ¿no? Es un lugar adecuado, con luz para poder ver el color de las lesiones, etc. ¿Qué aspecto tiene la lesión? También va a haber lesiones elementales, también vamos a fijarnos en las uñas, en el cabello, el color, el turgor o elasticidad, ¿no? A ver, ya, como volvemos a repetir, tiene que haber mínimas condiciones, ¿no?, para esto, que el paciente vamos a desnudarlo, un ambiente privado, cómodo, ¿no?, con una adecuada temperatura y iluminado, ¿no? Como ya sabemos, cuando la piel es el órgano que cubre todo la superficie corporal. ¿Y qué debemos evaluar primero? El color, ¿no?, que tiene la piel, ¿no?, la humedad, untuosidad, el turgor, ¿no?, o turgencia, la elasticidad, la temperatura de la piel, si son lesiones primarias o secundarias, y los anexos, ¿no?, que son uñas y cabello, ¿no?, piel, pelos. El color de la piel, ¿de qué va a depender? De la cantidad de pigmento melánico que tenemos, ¿no? Eso puede ser por raza, exposición al sol, ¿no?, etcétera. El grado de transparencia o grosor del epidermis, la perfusión sanguínea, ¿no? Acá hay algunos ejemplos, ¿no? Pacientes rubicundos, por ejemplo, en poliglobulias, ¿no?, o pálidos, anémicos, o cianóticos, ¿no?, pacientes azules. Otros pigmentos, por ejemplo, también de algunas patologías, por ejemplo, la bilirrubina alta o carotenos, hemocromatosis, que son depósitos de hierro, puede haber también por insuficiencia suprarrenal, cirrosis hepática, insuficiencia renal crónica, etc. Es todo un mundo. Básicamente acá, para ver el color de la piel, eso es lo que primero nos fijamos en el examen de piel, ¿no? Estamos ahorita enfocándonos en el examen de piel. Primero, para ver si es de origen vascular o no, ¿no? Si es de origen vascular, siempre presionamos, ¿no? Ves una lesión, por ejemplo, acá en la manito, ¿no? Puede ser un eritema, por ejemplo, ¿no? Si desaparece al presionarlo, ¿no?, es un eritema, es algo transitorio, inflamatorio. Y si no desaparece, ya puede ser otra cosa, por ejemplo, petequias, en una púrpura trombocitopénica idiopática, que es una enfermedad también autoinmune, ¿no? Tú ves petequias. Entonces la digitopresión y no desaparece esas petequias. Entonces ya dicen, no, esto ya es algo de repente, ¿no?, crónico. Equimosis, ¿no?, que es un golpe, ¿no?, es una ya lesión de vasos sanguíneos superficiales, ¿no?, o un hematoma que es más profundo, ¿no?, que ya de repente se está formando para un golpe, etc., ¿no? Si no tiene este color rojo, ¿no?, si es más claro, puede ser, por ejemplo, una lesión melánica acrómica, por ejemplo, no sé, un paciente ¿qué puede ser, por ejemplo? Un paciente con vitiligo, que está blanco ahí la zona, ¿no?, o más oscuro, una lesión melánica hipercrónica, una mancha, una exposición al sol, ¿no? De origen exógeno también, por alguna enfermedad, por ejemplo, hepática, por eso es ictérico el pacientito, no está amarillo, por las bilirrubinas elevadas, que no se metabolizan, que están metabolizadas en el hígado. Un paciente con cristales de urea, ¿no? Hay tantas enfermedades, hemosiderosis, ¿no?, como ponen acá en los ejemplos. También nos fijamos, como digo, aparte, alguna pregunta sobre la lesión de la piel, ¿no? Entonces vemos si es, primero, vascular o no vascular. Si es vascular, si no desaparece a la digitopresión, puede ser alguna petequia o equimosis o hematoma. Si desaparece, es algo inflamatorio superficial, no se va a pasar.
Si el color de la piel, por ejemplo, es claro, puede ser un vitiligo, ¿no? Si no es muy, si es oscura, puede ser una mancha por el sol, etc. O también puede ser de origen exógeno, ¿no? Que puede ser una ictericia o cromatosis, etc. Aunque ya me está enfocando a otra patología. Básicamente es eso para ver el color de la piel, es lo primero que vemos, ¿no? Después evaluamos la humedad de la piel, ¿no? Esto nos dice, ¿no?, cómo están la cantidad de glándulas sudoríparas que se encuentran en el cuerpo, ¿no? Bueno, acá a grandes rasgos hay glándulas endocrinas y apócrinas. Acá está, hay doble, bueno, eso es generalmente para la termorregulación, ¿no?, del organismo, ¿no? La untuosidad, ¿no?, es el grado de oleosidad de la piel, ¿no?, de las glándulas sebáceas. También la hiperhidrosis, hay pacientes que sudan mucho, ¿no?, la parte de las axilas, ¿no?, las manos. También, por ejemplo, en el caso de la tuberculosis, como nos da el ejemplo acá, pacientitos con sudores nocturnos, ¿no? Pacientitos por el climaterio, los pacientes que están con menopausia también sudan, les dan los calores, como dicen ellas, ¿no? Entonces ahí nos vamos enfocando a qué puede ser, ¿no? También pacientes con estados de la piel seca, ¿no?, que puede ser esclerodermia, pacientes deshidratados, ¿no?, hipotiroideos. Bueno, acá el fulgor es la urgencia de la piel, ¿no? Es cuando expiramos, y la elasticidad es qué tan rápido llega a su estado basal, ¿no?, de la piel. Entonces ahí también nos fijamos el estado de hidratación, por ejemplo, del paciente. Igual acá, como les dije, las lesiones cutáneas, ¿no?, como hemos visto, examinar estas lesiones que debemos tener en cuenta, ¿no? También hay lesiones más elementales como máculas, pápulas, aparte de las que dije de las petequias, el vitiligo, las lesiones, ¿no?, blanquecinas, que se podría decir, ¿no? Evolución desde que se presenta, ¿no? Vamos como ahondando en esas lesiones, la ubicación, en qué parte del cuerpo está, ¿no? La confluencia de las lesiones, puede ser un exantema, puede ser, por ejemplo, por un sarampión, ¿no?, si tienen dolor, si les da picazón, prurito, quemazón, ¿no? Por ejemplo, quema la lesión de la piel, por ejemplo, por herpes zóster, es quemante. Entonces nosotros vamos a preguntar eso también, ¿no?, para ir enfocándonos a qué diagnóstico. También vamos a ver, como les estaba comentando, las lesiones elementales, ¿no? Aparte, primero vimos lo del color de la piel, ahora lesiones elementales de la piel, primarias y secundarias. Primaria, la mácula, la pápula, vesícula, ampolla, pústula, nódulos, tumores, ronchas. Secundarias, ya exfoliaciones, escoriaciones, fisuras, úlceras, cicatrices, manchas, ¿no? Acá más o menos describimos que es una mácula, es una mancha cutánea que no tiene elevación en la piel. La pápula también es una formación cutánea sólida, elevada, que mide más o menos 1 centímetro. La vesícula ya tiene contenido, ¿no? Tiene un contenido seroso. La pústula, purulento. Y la ampolla ya tiene líquido libre, ¿no? Entonces, ir fijándonos y describiendo en la historia clínica, estoy viendo una mácula, no, estoy viendo una pústula, una ampolla. El nódulo ya son formaciones también sólidas, ¿no? Ya también miden más de 1 centímetro. El tumor ya es un poco más grande, de 2 a 3 centímetros. Una roncha también, como cuando nos pica, no sé, el zancudo, ¿no? El mosquito, también es un edema, ¿no?, que es también transitorio, ¿no? Y la exfoliación es la descamación, ¿no?, de la piel. Acá también es un resumen, ¿no?, de las lesiones primarias, ¿no?, elementales primarias, ¿no?, de que puede ser, como les dije, mácula, mancha, pápula, placa, ¿no? Y ahí como vamos a ir diferenciando por las características, ¿no? Si son elevadas, no elevadas, si miden más o menos de 1 centímetro, ¿no? ¿Qué contenido tiene? La pápula que les dije, ¿qué contenido tiene? Perdón, la pústula, pus, ¿no? El quiste, un contenido, un líquido libre, ¿no? Vesícula, líquido seroso, ¿no? Y los tamaños que pueden tener, ¿no?
Ya las lesiones secundarias, ¿no? La escoriación, ¿no? La costra que se forma después de una lesión, una úlcera, ¿no? Acá la característica de la úlcera que, bueno, es en la epidermis, ¿no? La cicatriz, ¿no? También hay, la cicatriz puede no ser una cicatriz bonita, ¿no? Sino un queloide, ¿no? Entonces, básicamente eso. Aquí está igual un resumen de lo de secundarias, ¿no? Que son lesiones transitorias, ¿no? Como ya les estaba explicando, escama, costra. Puede ser un tejido desvitalizado, como una escara, un esfacelo, ¿no? O si son permanentes ya en enfermedades, ¿no? Esclerosis, ¿no? Úlceras, etc. Acá hay ejemplos, ¿no? Este puede ser desde ahí, me parece que es, ya se ve más profunda la herida, puede ser una escara, lo de arriba puede ser una tumoración, porque se ve más grande de 2-3 centímetros lo que tiene en el cuello de la señora, ¿no? Ver características de esas tumoraciones, ¿no? La piel, ¿no? Como habíamos dicho también, se tiene que evaluar uñas y pelos, ¿no? Si tiene onicomicosis, por ejemplo, el paciente en las uñas, ¿no? Color, forma, grosor, ¿no? Acá hay ejemplos de onicomicosis, ¿no? Acá está en las manos también, ¿no? En pelos, ¿no? Distribución del vello facial, hirsutismo, ¿no? Consistencia, si está seco, quebradizo, no puede dar también indicación de ciertas enfermedades, ¿no? Acá también podemos inspeccionar el cuero cabelludo, ¿no? Y el cráneo, ¿no? Identificar, acá voy a especificarlo más. Acá también evaluamos, ¿no? La nariz, si tiene desviación, puede ser también que tenga un objeto extraño, el oído, ¿no? Por afuera, si tenemos un otoscopio sería ideal, la boca, ¿no? Si tiene alguna lesión en alguna de las glándulas submaxilares, por ejemplo. Si extiende, si abre bien la boca para evaluar la articulación temporomaxilar, ¿no? Pero todo esto tiene, como les digo, un esquema. En los hospitales tenemos un esquema y ya van a ir rellenando todo eso, ¿no? El cuello, ¿cómo inspeccionamos generalmente para ver la glándula tiroides, ¿no? Entonces, ¿cómo se evalúa acá un ejemplo del cuello, ¿no? Para palpar, acá lo recalca, ¿no? Glándula tiroidea, ¿no? Evaluar también el músculo esternocleidomastoideo para ver el movimiento del cuello, ¿no? También indirectamente vemos la evaluación del onceavo par, ¿no? Palpar la arteria carótida. Acá hay un ejemplo, ¿no? En la figura de cómo evaluar el esternocleidomastoideo, pero básicamente para ver movilidad del cuello, ¿no? Zona clavicular para ver de repente tumoraciones, ¿no? Supra o infraclavicular. Acá la tiroides también, la evaluación de la tiroides. El lóbulo generalmente mide 5 centímetros, ¿no? Se evalúa con ligera extensión del cuello para atrás, con estos 3 dedos por encima de la horquilla, y decimos que el paciente trague y evaluamos las características de la glándula tiroides, que no sea dura, que sea un poco móvil, suave, ¿no? Porque si no, nos puede indicar alguna otra patología, ¿no? Que no esté crecida, como el bocio. Acá también examen regional de mamas, también vemos, ¿no? Paciente al principio está sentada para evaluar endoscópicamente simetría, asimetría de las mamas, si tiene alguna tumoración, ¿no? Y ya vamos después a la parte de examinar. La paciente tiene que estar en posición supina, no echada, con los brazos generalmente así, y lo dividimos en 4 cuadrantes la mama y vamos de afuera para adentro, ¿no? Palpando que no haya tumoraciones, ¿no? También el pezón, que no hayan secreciones, ¿no? Aquí está más o menos, como les dije, forma, simetría, contorno, retracciones también de la piel, ¿no? Nos puede indicar un posible cáncer de mama. La piel naranja, patrones venosos, si hay muchas venas, ¿no? Generalmente las pacientes que están tratando de lactar puede ser normal, pero también nos puede sugerir una neoplasia, ¿no? Pezones supernumerarios que no necesariamente es algo malo, ¿no? Pueden ser que nazcan así las pacientitas, ¿no? También evaluamos el sistema linfático, ¿no? Grupos ganglionares, superficiales, profundos,
Generalmente volvemos los superficiales de cabeza, cuello, ganglios epitropiales, axilares, inguinales. Aquí está, ¿qué nos fijamos? ¿No? La forma, qué forma tienen, el tamaño, si están duros, adheridos a la piel, ¿no? Adheridos a la profundidad, si son duros, ¿no? Entonces, generalmente lo normal es que sea suave y que no estén adheridos, que se puedan mover. Ya si están duros, adheridos, ¿no? Ya nos puede indicar alguna enfermedad, ¿no? De repente cáncer, ¿no? Acá, por ejemplo, hay un ejemplo, ¿no? El cambio supraclavicular izquierdo, ¿no? Cambio de Virchow, que nos indica, nos puede dar una idea que puede ser un pacientito con metástasis, ¿no? Un adenocarcinoma de ovario o un carcinoma gastrointestinal, ¿no? Acá el ganglio perumbilical o de la hermana María José, asociado a metástasis o cáncer intraabdominal, ¿no? Ovárico, pancreático, ¿no? También vamos a realizar un examen regional, ¿no? Osteomuscular, ¿no? Para ver miembros, ¿no? Manos, como está en el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, pacientitos con artritis reumatoidea pueden tener tumefacción, deformidad de las manos, como dice acá, dedos en cuello de cisne, sifosis, también escoliosis, lordosis. Todo eso tenemos que ponerlo en nuestra evaluación de la historia clínica, ¿no? Nuestro examen físico. Palpando también, ¿no? Localizar puntos dolorosos, movilidad articular, si crepitan, si no crepitan, si se mueve, si tú lo flexionas, si le duele o no le duele. Eso ya lo van a ver, como les digo, a más para que puedan entenderlo mejor en el hospital, en la práctica. También evaluamos edema, ¿no? Ustedes ya saben que el cuerpo, bueno, está dividido, 60% somos agua, ¿no? El contenido lo dividimos en líquido extracelular e intracelular. El extra es el plasmático y el intersticial. Generalmente esto ocurre en el intersticial, en el edema, esta vasación. Acá, ¿cómo se produce este edema, ¿no? Mecanismos generales, ¿no? De la producción del edema. Por aumento en la presión hidrostática venosa, ¿no? Como dice acá, obstrucción o trastorno de la circulación dinámica veno-capilar, por ejemplo, en insuficiencia cardíaca congestiva, disminución de la presión oncótica, ¿no? Plasmática, por hipoalbuminemia, generalmente pacientitos desnutridos, ¿no? Desnutridos o con pacientitos con problemas hepáticos. Aumento de la permeabilidad capilar, ¿no? Puede ser que se haya roto ese equilibrio, ¿no? Y todo este líquido pasa al intersticio. Ya saben que el edema es en el intersticio. Disminución de la reabsorción linfática por un linfedema, ¿no? Alguna patología. ¿Cómo evaluamos este edema, ¿no? Generalmente es intensidad. ¿Qué vemos, no? Que se borran estos, por ejemplo, en la pierna, ¿no? Abajo. Podemos tocar fácilmente nuestro hueso, ¿no? Pero acá en el caso del edema ya no se puede tocar. Entonces, evaluamos, puede ser en el pie, pero en las partes óseas, donde tocábamos hueso, pero ahora ya no lo vamos a tocar, ¿no? Eso es el signo de fobia, ¿no? También las características pueden ser de este edema, calor, frío, pueden ser dolorosos, ¿sí? Que pueden ser, este dolor nos puede indicar que es algo inflamatorio también. Y aquí está, fobia ligera, como les estaba diciendo en principio, una cruz, 2 cruces, es un poco más profundo, generalmente 6 milímetros. 3 cruces ya vendría a ser 6 milímetros, 2 cruces es 4 milímetros, y 4 cruces ya es un poco más, ¿no? 1 centímetro. Entonces ahí vamos evaluando el grado de fobia, ¿no? Entonces, hasta ahorita, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Nada? Entonces yo pregunto. ¿Tienes la lista? ¿O pasaron la lista? ¿La pasaron? Es importante porque no tengo activado el...
Canel. ¿Les pasaron la estrella? No.